todos. It's a good day. Es un buen día, ¿cierto? It's the day the Lord has made. Este es el día que el Señor ha hecho. We're going to rejoice and be glad in it, amen? Y vamos a regocijarnos en él, amén. I want to speak to you this morning on about living a dynamic life. Yo quiero hablar con ustedes esta mañana acerca de vivir una vida dinámica. Who wants to be ordinary? ¿Quién quiere de ustedes ser una persona ordinaria, común y corriente? Did you ever see soccer teams or football teams ¿Alguna vez ha visto un partido de fútbol jump up and down and say, "We're number 2. We're y number 2." que todo el equipo se pare y diga, somos el número 2, somos el número 2? No. 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 We want to live a dynamic life, and God wants us to live the best life we can live. Queremos vivir una vida dinámica y Dios quiere que nosotros vivamos la mejor vida que podamos vivir. I want to thank the church so much and your pastors for having us here and the hospitality we have felt. Quiero agradecerle a los pastores por tenernos aquí y por toda la hospitalidad que nos han brindado. And special grace has been on my interpreter, interpreting my Southern English. Y una gracia especial para mi intérprete porque está interpretando un acento sureño de los Estados Unidos muy fuerte. Texas English can be a little different. El inglés de Texas puede ser un poco diferente del resto del país. Amen, says the lady from England. La señorita aquí de Inglaterra dice que sí, sí es cierto. But I want to bring you some keys to living a dynamic Christian life. Pero en esta mañana quiero presentarles unas claves para vivir una vida cristiana dinámica. First thing I want to talk about is prayer. Lo primero de lo que quiero hablar es de la oración. And I want to go to Acts chapter 6, and we're going to read verses 1 through 4. Y quiero que vayamos a Hechos, en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo del 1 al 4. Yeah, Acts chapter 6, verses 1 through 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Now, Ahora, first thing is prayer. lo primero es la oración. And if I want to learn how to live a dynamic life, Y si yo quiero aprender cómo vivir una vida dinámica, I like to look in the Bible at those who did live a dynamic life. me gustaría ver en la Biblia y tomar ejemplo de aquellos que vivieron una vida dinámica. Characteristics that they had. Las características que estas personas tenían. So the apostles were gathered together, Entonces, los apóstoles, los discípulos estaban reunidos and the people, the Greeks, they got upset with the apostles. y los griegos que estaban entre de ellos empezaron a murmurar de los discípulos. And they said, the widows are not being taken care of. Y les dijeron, ustedes no están cuidando bien de las personas que son viudas. They're being neglected. Están siendo hechas a un lado. You need to do something about this. Usted necesita hacer algo. But the apostles said, it's not for us to leave the service of the Lord and to wait on tables. Pero los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros dejemos a un lado las cosas que tenemos que hacer para atender las mesas. So let's choose 7 men full of the Holy Ghost and wisdom. Entonces busquemos a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. And said, we're going to give ourselves to prayer. Y ellos al final dijeron, nosotros persistiremos en la oración. And it actually said continually to prayer. Y dice persistir como de una manera continua And to ministry of the word. y en el ministerio de la palabra. So the apostles said, we're going to anoint the 7, which were your first 7 deacons in the church. Entonces los apóstoles dijeron, vamos a ungir a estos 7 hombres que fueron los primeros 7 diáconos de la We're iglesia. going to anoint them for this task, Vamos a ungirlos para este trabajo, but we're going to continue in prayer. pero nosotros vamos a persistir y a continuar en la oración.
We have a saying, much prayer, much power. Nosotros tenemos un dicho que mientras más oración, más poder. Little prayer, little power. Si hay poca oración, hay poco poder. Amen? Amén. So that was one of the things that marked the early disciples and the apostles. Entonces esta fue una de las cosas que marcó a los primeros discípulos y a los primeros apóstoles. They were men and women of prayer. Eran hombres y mujeres de oración. Daniel in the Bible was a great man of prayer. Daniel, el de la Biblia, era un gran hombre de oración. When the king made a decree Cuando el rey hizo un decreto that you could not pray, que no se podía, no se le permitía a nadie Daniel orar, opened up the windows of his house. Daniel no solamente oró, sino que abrió las ventanas de su casa. Did not care who saw him. No le importó para nada si alguien le veía And he prayed. y oró And he sought the Lord. y buscó al Señor. And because of this, he was put in a lion's den. Y por causa de esto lo llevaron al foso de los leones. But guess what? Pero adivine qué, God was with him. Dios estaba con él. Great man of prayer. Era un hombre de oración enorme. And the lions couldn't touch him. Y los leones ni siquiera pudieron tocarle. Then another time, Daniel prayed En otra ocasión Daniel también oró for 21 days, por 21 días. fasted and sought the Lord. Ayunó y buscó al Señor. And at the end of 21 days, Y al final de esos 21 días an angel appeared unto Daniel. se apareció un ángel frente a él. And he said, Daniel, Y le dijo, Daniel, because you have prayed, como tú has orado, the power of the air, the principality, el poder de los aires, los principados, the demonic force over Persia, las fuerzas demoníacas sobre he Persia said, will fall van a caer because of your prayers. por causa de tu oración. And he said, then he said, the prince of Grecia shall come Y luego vino este otro príncipe into this area. a esta área de Persia. Daniel prayed, También Daniel oró and God would speak to him. y Dios le habló. God would give him visions. Dios le daba visiones, God would give him prophetic words, le daba palabras proféticas, which we are still living by in this day and age. que hasta este día todavía las estamos viviendo, esas palabras proféticas. And it's amazing if you study history Y es increíble si usted estudia la historia, that Daniel lived in the Persian kingdom. que Daniel vivió en el reino de Persia Alexander the Great, y Alejandro el Grande, who was from Greece, que era de Grecia, the prince of Grecia, the spirit that came with him. el príncipe de Grecia, el espíritu que vino de él, He had 50,000 troops. tenía 50,000 tropas. King Darius, king of Persia, had 1,000,000. Y el rey Darío, el rey de Persia, tenía 1,000,000 de tropas. He had chariots. Tenía carruajes. But Alexander the Great defeated him Pero Alejandro el Grande lo venció with an army that was less than 1/20th of the other one. con un ejército que era un 20avo de lo que tenía How el rey did this Darío. happen? ¿Cómo fue que sucedió esto? Because Daniel prayed. Porque Daniel oró. And because Daniel prayed, Y por causa de esa oración, the principality and the powers had to fall. los principados y los poderes tenían que caer. Because God answered his prayer. Porque Dios contestó su oración. I want you to write this down. Quisiera que escribiera esto, que tomara nota de esto. When you pray, it gives God the legal right Cuando usted ora, usted le da a Dios el derecho to intervene on your behalf in the earth. el derecho legal de intervenir ante cualquier situación en la tierra por usted. See, Adam was put in control of the earth. Si Adán se puso en control de la tierra, But when Adam fell, se le puso en control de la tierra, pero cuando él pecó, Satan took dominion of the earth. entonces Satanás tomó el dominio de la tierra. But when Christ came, Pero cuando vino el Señor Jesús, he restored él restauró the dominion ese dominio, that Adam once had. el dominio que Adán perdió, And he gave it unto the church. y se lo dio a la iglesia. Christ sits at the right hand of the Father Cristo se sienta a la diestra del Padre and he makes intercession. e intercede So when we pray, para que cuando nosotros oramos, God hears our prayer Dios escucha esa oración and it gives God the legal right y Él toma el poder legal to intervene on your behalf. para interceder por nosotros. The great evangelist D.L. Moody said this. Moody, un gran evangelista, dijo esto: It seems like God can do very little unless some man prays. parece que Dios puede hacer muy poco a menos de que un hombre se levante en oración.
Great revivals have always come out of great prayer. El avivamiento siempre ha venido a través de mucha oración. The Argentine revivals, El avivamiento que sucedió en Argentina, tens of millions were saved, miles de personas fueron salvas, but it was birthed out of prayer. pero nació de la oración. A professor at a university Un profesor en la universidad and his students in Argentina, y sus estudiantes ahí en Argentina they got hungry for God. tenían tanta hambre de Dios They wanted to see righteousness in their que nation. querían ver cosas que cambiaran en su nación And they began to y pray. comenzaron a orar fuertemente. And God intervened. Y Dios intervino And revival came. y sucedió el avivamiento. And miracles came Sucedieron miles de milagros because they prayed. por causa de la oración. There was a islands in Scotland called the Hebrides Islands. Hay unas islas en Escocia In the 50s, 1950s, en there was los great años sin. 50 y eran conocidas por la gran cantidad de pecado que había en ese There lugar. was drunkenness everywhere. Muchísima gente que estaba cautiva por el alcohol. All the bars were full. Había miles de bares, estaban todos llenos. People weren't going to church. La gente no iba a la iglesia. They had forsaken God. Se habían olvidado de Dios por completo. And a group of men Y un grupo de hombres en ese lugar said, we need to gather and pray for our nation. dijeron, necesitamos reunirnos y orar por nuestra nación. So these men, they were coal miners Entonces eran hombres, todos estos hombres eran mineros de and they were carbón farmers, y eran en su mayoría common men. granjeros, hombres comunes y corrientes. And they said, God, Y dijeron, Dios, we're going to gather every night nos vamos a reunir cada noche at this one farmer's barn aquí en la granja de uno de ellos and we're going to pray y vamos a orar 7 o'clock a las 7 en punto till 10 o'clock hasta las 10 en punto, until you move. hasta que hagas algo. We will meet you every night in prayer. Cada noche nos vamos a reunir aquí y te vamos a encontrar en oración. 2 widow ladies, Dos mujeres que eran viudas, they were sisters. eran hermanas entre ellas. They heard what the men were going to do. Escucharon lo que estos hombres estaban haciendo They said, we can't go to the barn with the men, that's not proper. y dijeron, pues no es muy propio que nosotros vayamos y nos But we're reunamos going to pray in our house con esos hombres, pero nos vamos a Every reunir night. en nuestra casa cada noche, from 7 o'clock until 10. desde las 7 hasta las 10, God, until you move. hasta que tú te muevas, Dios. They prayed for 3 months, Oraron por 3 meses, every night. cada noche. Then one night, Y en una noche, the leader of the group said, el líder del grupo dijo, Lord, your word says, Señor, tu palabra dice, 2 Chronicles chapter 7, en 2 de Crónicas 7, if my people si mi pueblo, who are called by my name los que son llamados por mi nombre, will humble themselves and pray, se humillaran seek my face in y prayer, oraran y buscaran mi rostro, turn from their sins, se volvieran de sus malos caminos, I will hear from heaven. entonces yo iré desde los cielos, Forgive them los and perdonaré heal their land. y sanaré su tierra. And they said, Lord, Y dijeron, Señor, we repent nos for the arrepentimos nation of Scotland. a nombre de la nación de Escocia, We repent nos arrepentimos for the Hebrides Isle. por todo el pecado que hay, la idolatría. And they began to repent. Y comenzaron a arrepentirse. And the power of God Y el poder de Dios came into the barn. llegó a esa granja, a ese And the granero. barn began to shake. El granero comenzó a temblar And the glory of God y and the la life filled it. gloria de Dios llenó ese lugar. And in the widow women's house, Y en la casa de las viudas the glory of God came in. también llegó la gloria de Dios. And Jesus walked into their house. Y Jesús mismo entró a su casa. And Jesus said, in 2 weeks, Y Jesús les dijo a estas viudas, en 2 semanas I will visit your island. voy a visitar la isla de And ustedes. revival will come. Y va a haber un avivamiento. I've heard your prayer. He escuchado la oración He de said there's ustedes. an evangelist. He was famous in England. Había un evangelista que era famoso He en said he will Inglaterra. come. Y dijo, él va a venir, And he will preach. va a predicar And revival will come. y va a venir el avivamiento. So after he left, Después de que se fue el Señor the Jesús, women talked to the men. las mujeres hablaron con And they los told what had hombres happened. y les dijeron lo que había pasado. They got on the phone the next day. Al siguiente día hablaron por teléfono And they called the evangelist. y llamaron a este evangelista. And they said, young man, Y le dijeron, jovencito, in 2 weeks, en 2 semanas you're coming to our island. tienes que venir a Escocia. And there's going to be mass revival. Y va a haber un avivamiento masivo Jesus has spoken to us. porque Jesús mismo nos habló.
And the evangelist said, no, Y el evangelista les dijo, no, I cannot come. no puedo ir. I have meetings scheduled Tengo ya unas reuniones for agendadas. 2 years. Por 2 años tengo reuniones And they agendadas. said, young man, Y le dijeron, jovencito, you're a man of God, tú eres un hombre de but you Dios, will be here. pero tú vas a estar 2 aquí weeks. en 2 semanas. So they hung up the phone. Y colgaron. They hung up the phone, people began to call him. Después, muchas personas comenzaron a They llamarle began to cancel his meetings. y empezaron a cancelar las reuniones previas que él tenía Until all of agendadas. his meetings were canceled, Ya todas sus reuniones fueron canceladas he had nothing. y ya no tenía nada So donde he ir. called them, I will be there in 2 weeks. Entonces les llama a Escocia y les dice, pues creo que sí voy a estar ahí en 2 semanas. So he came, Entonces and the llegó first night he preached, y la primer noche que predicó, nothing happened. nada sucedió. The second night he preached, La segunda noche que predicó, nothing happened. nada pasó. The third night he La preached, tercera noche que predicó and nothing y happened. nada pasó. So they said, we're going to gather in the church, Entonces dijeron, nos vamos a reunir en la iglesia and we're going to pray all night long. y vamos a orar durante toda la noche. So they gathered in the church, Se reunieron and they began to y pray. comenzaron a orar. About 2 o'clock in the morning, Más o menos a las 2 de la mañana, there was a knock on the door. alguien tocó la puerta. It was the police. Era la policía. They said, what's wrong? Dijeron, ¿qué está pasando aquí? They said, you must come to the jail. Tienen que venir a la cárcel. What's wrong? ¿Por qué? ¿Qué pasó? We can't explain it. No podemos explicárselo. Come to the jail. Tiene que venir a ver. So they came with him. Entonces fueron las They went personas to the jail. con la policía y llegaron Hundreds of people were a la there, cárcel. Había cientos de personas en la cárcel. laying on their face, Todos boca abajo en el suelo. begging them to lock them in the jail. Venían rogándoles, enciérrenos por favor en la cárcel. They said the jail is too good for us. Dijeron, la cárcel es muy buena para They were nosotros. having open visions of hell and them being in hell. Mientras estaban ahí tenían visiones muy vívidas del infierno. And the preacher began to preach, Y entonces el predicador comenzó a predicar ahí. and hundreds were saved that night. Y cientos de personas fueron salvas esa noche. And within a matter of a couple of months, Y más o menos en un par de meses, 55,000 people were saved in the Hebrides Islands. 55,000 personas fueron salvas en esas islas. We need to be people of prayer. Necesitamos ser gente de oración. If you're going to be a dynamic person of God, you must pray. Si usted va a ser una persona dinámica de Dios, necesita enfocarse en la oración. Seek God. Busque a Dios. Come into His presence. Venga a su presencia. Because when you're in His presence, there's what? Fullness of joy. Porque cuando estamos en su presencia hay plenitud de gozo. And the joy of the Lord is our strength. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Paul and Silas were men of prayer. Pablo y Silas eran hombres de oración. See, your circumstances should not dictate your prayer life. Your circumstances should not Las dictate your prayer life. circunstancias de su vida no pueden ser un indicador de la vida que usted lleve en oración, Should not de control. dictar su vida de oración. O sea, no se deje llevar por sus circunstancias. Or influence, yeah. Okay. So, Paul and Silas in Acts chapter 16, En Hechos capítulo 16, they had been beaten. Pablo y Silas habían sido golpeados, They were in the middle of a jail. azotados, habían estado en medio de la cárcel. They were in stocks, which means your head and your hands were through these wooden things. Estaban en esas cosas donde en grilletes y les ponen la cabeza en una cosa de And they were madera in chains. y estaban encarcelados, en cadenas. And the Bible said at midnight, Y la Biblia dice que a medianoche, with their backs bleeding, con sus espaldas que estaban ensangrentadas, with them ripped open from the whipping, estaban, perdón, un poco más abajo. the Gracias. Bible said they began to Estaban pray. sus espaldas ensangrentadas y comenzaron a orar They en began- esas condiciones. They began to call on the name of the Lord. Y comenzaron a clamar el nombre de Dios. And they began to worship God. Y empezaron a adorar a Dios. And the Bible said God sent an earthquake. Y la Biblia dice que Dios envió un terremoto. And it said He shook the jail. Y la Biblia nos dice que meció Their stocks fell off, their chains fell off, tanto la cárcel que cayeron todos sus grilletes y cadenas. and the jail doors flew open. Y se abrieron por completo de par en par las puertas de la cárcel. There was libre Y estaban libres. in the jailhouse Ahí mismo, pero estaban libres. because they were people of prayer. Porque eran personas de oración. There was a church in Texas.
Había una iglesia en Texas, an Assembly of God church. una iglesia de asambleas de Dios. And during World War II, Era durante la Segunda Guerra Mundial many of the young men there were called to war. y como ustedes saben, muchos de los hombres jóvenes los llamaron a la guerra y salieron de ahí. And in that church, Y en esa iglesia they put the names of the boys up on a board and they prayed every day. colocaron los nombres de los chicos que habían ido a la guerra y oraban por ellos. People heard about it. Las personas habían escuchado de And they ellos. sent them pictures, pray for my nephew. Y personas incluso que no iban a la iglesia les mandaban fotos. Por favor, oren por mi In sobrino. all, they had 50 names and pictures of soldiers. Y tenían ahí 50 nombres y las fotos de soldados. And they prayed over them every day. Y oraban por ellos cada noche. And when the war was over, Y cuando terminó la guerra, all 50 came home. los 50, los mismos 50 por los que oraron, regresaron a casa. This was a war where tens of millions were killed. Esta fue una guerra donde miles de personas fueron But muertas, all murieron. 50 came home. Pero estos 50 regresaron No a casa. wounds, Ninguno herido, no damages, ninguno había sufrido daño, because God had a church porque Dios tenía una iglesia that knew how to pray. que sabía cómo orar And God answered their y prayers. Dios responde las oraciones. In Matthew, he says, ask and you shall receive, En Mateo nos dice, tú pide y recibirás, seek and you shall find, busca y vas a encontrar, knock and it shall be opened unto si you. tocas se abrirá la puerta, For everyone who asks receives, porque todo el que busca halla and everyone who seeks y finds. cualquiera que pide To recibe him that knocks, it is open. y al que toca se le abrirá. So that's what God wants us to be, people of prayer. Y eso es lo que Dios quiere que seamos, personas de oración, People of prayer, amen? personas de oración, amén. God has also called us to be people of faith. También Dios nos ha llamado a ser personas de fe. That means we must be people of the Word. Eso quiere decir que debemos de ser personas que se guíen por la palabra de Dios. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. There's a man in Jakarta, Indonesia. Hay un hombre en Yakarta, en Indonesia. This is a Muslim, 98% Muslim nation. Esta es una nación que es 90 y tantos % musulmán, His name islámica. is Alex Saputa. Su nombre es Alex Suputa. He has a church of over 100,000 Él tiene una iglesia de 100,000 personas. in the midst of a Muslim nation. En medio de una iglesia completamente, en medio de un país completamente And I musulmán. heard this great man of God speak. Y yo he escuchado a este gran hombre de Dios hablar. And he said, the first thing I teach my people is faith. Y él dice, lo primero que yo le enseño a las personas cuando se convierten es acerca de la fe. It's impossible to please God without faith. Es imposible agradar a Dios sin fe. And if you're going to be a dynamic man and woman of God, you must be a person of faith. Y si usted va a ser un hombre o mujer dinámico de Dios, necesita la fe. Now, faith begins where the will of God, faith begins where the will of God is known. La fe comienza en donde termina la voluntad de Dios, donde se conoce la voluntad de Dios. Okay? Ah. That's where faith begins. I need some explanation here. La fe empieza hasta donde sabemos esto es la voluntad de Dios y después ya no conocemos la voluntad de Dios, ahí es donde empieza a actuar nuestra fe. And we know God's will by His Word. Y Amen? conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿cierto? So we must be people of the Word and people of faith. If we're going to Entonces live a dynamic life. necesitamos ser personas que conozcan la palabra de Dios y personas que actúen en fe. If you really want to please God, Si usted verdaderamente quiere agradar a and we all Dios should want to please God, y si we all should want to y please God. debemos de querer, debe de ser una situación de nuestro corazón el querer agradar a Dios. Then we have to be people of faith. Entonces necesitamos ser personas de fe. Now, the great evangelist T.L. Osborne describes faith as this. Osborne, un evangelista famoso, describió la fe así. It is simply knowing what God has said and believing He will do it. Simplemente la fe es creer que Dios ha dicho algo y saber que Él lo va a cumplir. As men and women of God, we need to base our. Por favor. Okay. Faith is simply knowing what God has said Es saber simplemente lo que Dios dijo and believing He will do it. y creer que Dios lo va a cumplir. Eso es la fe.
You need to write this down. You need to base your life on 4 principles. Usted necesita tomar nota de eso. Necesita basar su vida en 4 principios básicos. Number 1, El God número- is who he says he is. Número 1 es que Dios es quien Él dice que es. Número 1, Dios es God is who he says he is. quien Él dice que es. Number 2, Número 2, God will do what he says he will do. Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Amen. If Amén. God said it, Si God Dios, will do it. si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Number 3, Número 3, you are who God says you are. usted es quien Dios dice que usted es. Usted es quien Dios dice que usted es. And number 4, Y el número 4, you can do what God says you can do. usted es capaz de hacer lo que Dios dice que usted es capaz de hacer. Know who you are in Christ. Entonces usted tiene que conocer quién es usted en Cristo. Know what God has said about you. Tiene que conocer lo que Dios dice que es usted. Acts 16, En Hechos 16, I'm sorry, Mark chapter 16. no, perdón, en Marcos He said, the believers 16, shall lay hands on the sick dice que los creyentes debemos and they de shall recover. imponer manos sobre los enfermos y estos van a recuperar, se van a In sanar. Jesus' name. En el nombre de Jesús. And he said, in my name, Y dice, en mi nombre, the believers shall los creyentes deben cast out demons. echar fuera demonios. Amen? Amén. So Sandy and I have traveled in many, many nations of the world. Sandy y yo hemos viajado a muchos países del mundo. We've cast out a lot of demons. Hemos echado fuera muchos demonios. I've heard people say, doesn't that make you afraid? Algunas personas se preguntan, bueno, ¿qué no les da miedo eso? No, I've been given authority over them. No, porque se me ha dado autoridad sobre los demonios. No matter where we go, No importa dónde estemos, no matter what they do, no importa lo que ellos they hagan, all submit to the name of Jesus. todos se someten al nombre de Jesús. We pray for people. Hemos orado por personas We've seen multitudes of people healed of y all hemos kinds visto of diseases. multitud de personas ser sanadas de un montón de diferentes enfermedades. Blind eyes, deaf ears, Ciegos, sordos, many, many things. muchas cosas. Because he said, Porque Él dijo, you can do what I said you can do. tú puedes hacer lo que yo digo que puedes hacer. Lay hands on the sick, Si yo digo que puedes poner manos sobre los they enfermos, shall recover. deben de recuperarse, deben de sanar. God is who he says he is. Porque Dios es quien Él dice que Él es. God will do what he says he will do. Y Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer. You are who God says you are. Usted es quien Dios dice que usted es. You can do what God says you Y can do. usted es capaz de hacer lo que Dios dice que usted es capaz de hacer. Grab those principles Tome esos principios and you'll become a world changer. y usted va a ser un transformador del mundo. Amen? Amén. That's all faith simply is. Eso es todo lo que es la fe. But we can't pray and receive faith. Pero no podemos orar y recibir la fe We must get into God's word. sin entrar en la palabra de Dios. God's word brings faith. La palabra de Dios es la que nos trae fe. The more you know of God's word, Mientras usted conozca más de la palabra de Dios, the more you know him. va a poder conocerle más a Él. And the more you know Y him, mientras más conozca usted a Dios, the more you trust him. va a poder confiar más en And the Él more you believe him. y va a poder creer más en Él. Amen? Amén. Next, we must be people of worship. La siguiente, debemos ser personas de adoración. If you want to have a dynamic life, you want to worship. Si usted quiere tener una vida dinámica, necesita ser un adorador. Paul and Silas prayed, Pablo y Silas oraron, but they also worshiped. pero también adoraron al Señor. They also worshiped God. También adoraron a Dios. In Acts chapter 13, can you read Acts chapter 13? Vamos a verses- leer Hechos 13. Hechos 13, del 1 al 3. 1 through 3.
Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. They fasted, Primero ayunaron. and the Bible said they were ministering unto the Lord. That means they were worshiping. Y la Biblia nos dice que estaban ministrando al Señor. Esto significa que estaban adorando a Dios. And as they worshiped, Y mientras estaban adorando, the Holy Spirit spoke el Espíritu Santo les habló and gave them y direction. les dio indicaciones. We must be worshipers. Tenemos que ser personas que adoren a Dios. Worship is the only ministry that you're going to do forever. La adoración es el único ministerio que va a durar por siempre, por toda la eternidad. Pastor, when we're in heaven, Pastor, cuando estemos en el cielo, we will not preach, no vamos a predicar, we will not pray, no vamos a orar, we will not prophesy, ni vamos a profetizar, but we'll worship forever. pero vamos a adorar al Señor por siempre. Amen? Amén. God has called us to worship. Dios nos ha llamado a ser adoradores. I look forward to worshiping in heaven. Yo estoy emocionado del tiempo que vamos a tener de adoración en el cielo. It makes my spirit leap within me. Eso me hace que mi espíritu salte dentro de mí. When I read the book of Revelation Cuando yo leo Apocalipsis and they bow down, y leo cómo se inclinaban holy, holy, y holy decían: santo, santo, santo. is the Lord God Almighty. Ese es el Señor Dios Todopoderoso. Worthy is the Lamb of God. Él es digno, el Cordero de Dios. Oh, that just does something to me. Eso no sé qué me sucede dentro. To think about all the nations De pensar en todas las naciones del that will be mundo gathered together, que nos vamos a reunir worshiping before His y throne. vamos a adorar ante su trono. It stirs me up. Eso hace algo dentro de mí. Next, you must be spirit-filled Lo siguiente es que usted tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, continually. continuamente. All right? Let's read Acts chapter 2, verses 1 through 4. Vamos otra vez a Hechos capítulo 2, 1 through 4. del 1 al 4. Hechos 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. So in Acts chapter 2, Entonces aquí tenemos en el capítulo 2 de Jesus Hechos. told them in Acts chapter 1, go to Jerusalem, Primero, Dios les dijo en el capítulo 1 que fueran a Jerusalén. and you shall receive power Y ahí iban a recibir poder after the Holy Spirit comes. después de que viniera el Espíritu Santo. In Acts chapter 2, En Hechos, capítulo 2, they were gathered together estaban reunidos, in one mind, in one accord. They were praying and worshiping God. estaban orando y adorando a Dios en un solo sentir. And the Holy Spirit came. Y llegó el Espíritu Santo. And they were all baptized with the Holy Spirit, Y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. filled with God, Estaban llenos de Dios. speaking in tongues. Comenzaron a hablar en lenguas. And the fire and presence of God was all over Y them. la presencia y el fuego de Dios estaba en todo ese The lugar. whole city of Jerusalem took notice. Toda la ciudad de Jerusalén se dio cuenta. They thought they were drunk. Pensaron que estaban todos borrachos. Peter said, we're not drunk Y dijeron: no estamos borrachos like you think. como ustedes creen que estamos. But he said, this is what was promised by the prophet Y Joel. dijeron: esto fue lo que el profeta Joel In the anunció. last days, En los últimos días I'll pour my spirit out on all voy a flesh. vertir, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Your sons and daughters shall prophesy. Sus hijos e hijas profetizarán. Old men will dream dreams and young men will have visions. Los ancianos van a tener sueños y los jóvenes visiones. On your handmaidens and your servants, he said, I'll pour my spirit out. He said, on your handmaidens and your servants, I'll pour my Aún spirit out. en sus siervos voy a derramar mi espíritu. And he poured his spirit out just as he promised. Y así lo hizo, justo como lo prometió el Señor.
Have you ever been in a place where the Holy Spirit fell? ¿Usted ha estado alguna vez en un lugar donde se siente And you el got derramamiento del Espíritu Santo y se siente como si estuviera borracho? I've been so drunk Yo he estado tan borracho that they carried me to the car. que me han tenido que llevar cargando al carro. I've seen people so drunk He visto personas tan that borrachas we would have to carry them drunk in the spirit que en el espíritu, así de borrachos en el espíritu, los hemos tenido que llevar cargando. and put them in vehicles so people could take them home. They Y couldn't drive. porque no podían manejar, alguien más los tuvo que llevar a su casa, en la parte trasera del coche, By the Spirit of God. por el Espíritu de Dios. I like that A mí me gusta mucho eso, when the Spirit comes that way. cuando el Espíritu Santo viene de esa manera. But now we need to be continually filled. Pero tenemos que ser personas llenas del Espíritu Santo que permanezcan en esa llenura del Espíritu Santo. Acts chapter 2, En el capítulo 2 de they were Hechos filled. fueron llenos. Now let's go to Acts chapter 4, Ahora veamos el capítulo 4, verses 24 through 33. Can you read del those? 24 al 33. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amen. So in Acts chapter 2, Entonces, en el capítulo 2 they're de filled with the Hechos, Spirit. el Señor los llena con su Espíritu Santo. Acts chapter 4, En el 4, what happens? ¿qué pasa? They were all what? Filled with Estaban the todos Spirit again. Llenos con el Espíritu Santo, en el versículo 31. When they had prayed in verse 31, Cuando oraron en el versículo 31, the place was shaken where they were together. aún tembló en ese lugar donde estaban reunidos. God really likes to shake things up, doesn't he? A Dios le gusta mucho como que tiemblen las cosas, ¿no? Acts chapter 4, he shakes the building. En el 4 tembló. Acts chapter 16, he shakes the jail. Otra vez en el 16 vuelve a temblar, como que le gusta. In the Hebrides, he shakes the barn. Y en Escocia también. God tembló. is a shaker and a mover, amen. Definitivamente a Dios le gusta que temblemos. But it said they were all filled Pero dice que fueron todos llenos with the Holy Ghost. con el Espíritu Santo. And they spoke the word of God with boldness. Y hablaban la palabra de Dios con denuedo. And in verse 33 says, with great power, En el versículo 33 dice que con gran poder the apostles gave witness of the resurrection of Jesus Christ. los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. And great grace was upon them all. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Chapter 2, they're filled. Entonces en el capítulo 2 los llena del Espíritu Santo. Chapter 4, they're filled again. En el 4 los vuelve a llenar con su What Espíritu. does that tell me? ¿Qué dice eso? ¿Qué nos dice eso? We need to be continually filled. Necesitamos ser personas que sean llenas continuamente. Like Apostle Paul told the Galatian church, he said, don't be filled in excess with wine, but rather be being filled, he said, or rather be continually filled with the Spirit. Como Pablo le dice a los Gálatas, que no sean llenos
con vino, sino con el poder del Espíritu Santo, que sean continuamente llenos con el poder y con la llenura del Espíritu Santo. Amen? Amén. I've been filled many times. Yo he sido lleno muchas veces. 30 years ago or 31 years ago, I was baptized in the Spirit the first time. Hace como 31 años yo fui bautizado en el Espíritu Santo por primera vez. But since then, many times. Pero desde ese entonces a la fecha, muchas otras veces. Be in meetings and the power of God just come. Ha habido reuniones en donde yo estoy que el Espíritu Santo solo llega a ese lugar And you just be filled with the power and the presence y of te God. llena del Espíritu Santo, te llena con el poder de Dios. And when this happens, Y cuando esto sucede, you can walk in the power of God. uno puede caminar en el poder de You Dios. can live a dynamic life. Uno puede vivir una vida dinámica. What makes us different from the Buddhists and the Hindus and the Muslims? Sino, ¿qué es lo que nos hace diferente a los budistas, a los musulmanes, a los hindúes? We serve a living Savior, number one. Theirs is all dead and in a grave. Nosotros servimos a un Dios viviente, no uno que murió. And we are marked by the power of the Holy Spirit. Y una cosa muy importante, somos marcados por el Espíritu Santo. There was a man named R.W. Schambach. He was preaching in a Muslim nation. Había un hombre, que no puedo pronunciar su nombre, que estaba predicando en una nación musulmana. Have you ever heard of him? ¿Has escuchado de él? He was a character. Era un personaje. A Texan, about 6'6" tall. Era un hombre tejano, muy alto. And as he's preaching, Y mientras estaba predicando, a Buddhist would pick his book up and he'd say, Buddha is the way. se paró un monje budista y dijo, Buda es el camino. Tens of thousands of people were gathered. Y había miles de personas ahí en esa He reunión. would start preaching again, Él comenzaba and the a... Muslim raised up his book, Quran. He said, Muhammad is the way. Seguía predicando y de repente un musulmán se paraba con el Corán en la mano y decía, no, Mahoma es el camino. He continued to preach, and the Hindu, Él seguía predicando y de repente un hindú they stood up and said, the Hindu gods are the way. se puso de pie y dijo, no, todos los dioses hindúes son el So camino. he said, I've had enough of this. Entonces él dijo, ya estoy hasta acá. There was a blind man on the front row. En la primera fila había un hombre ciego There was a crippled man y on the front enseguida de él había un hombre que no podía caminar and there was a deaf man on the front row. y también había un hombre sordo. He said, bring me the sick people. Entonces dijo, a ver, tráiganme a estos tres, por favor. He said, a dead man's name has no power. Dijo ella enfrente de todos, el Dios muerto de alguien no tiene poder. A dead man's name has no power. El nombre de un hombre muerto no tiene poder. He said, I'm going to pray over all of them first in the name of Muhammad. Voy a orar por todos estos en el nombre de Mahoma primero. I'm going to pray over the next of them in the name of Buddha. Y después voy a orar por los mismos en el nombre de Buda. And then I'm going to pray in the name of Jesus. Y después voy a orar por los mismos en el nombre de Jesús. He said, and the name that heals them Y dijo, is God. en el nombre de quien yo ore y los sane, ese va a ser el camino, And ese he es said, Dios. you agree you will serve the one who heals Si them. usted está de acuerdo, entonces usted va a servir Yes. al Dios que sane a estas personas. He brought the three, he put his hand on the crippled man, said in Trajeron the a los- name of Muhammad. Trajeron a los tres, puso su mano en el hombre que no podía caminar y dijo, en el nombre de Mahoma. The blind and the deaf man, in the name of Muhammad be healed. Al ciego y al sordo lo mismo, en el nombre de Mahoma, que sea sano. Nothing happened. Y no pasó nada. He laid his hand, said in the name of Buddha. over Entonces each dijo, one voy of a orar en el nombre de Buda, por los tres, en el nombre de Buda, Be que sea healed. sano. them. And nothing happened. Y no sucedió nada. So he says, now I'm going to pray Dijo, ahora voy a orar in the name of the En- King of Kings and en Lord of el Lords. nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. He laid hands on the cripple, said, in the name of Jesus be healed. Puso sus manos en el paralítico y dijo, en el nombre de Jesús sé sano. And the cripple jumped up and began running through Y the el crowd. hombre paralítico se levantó de un brinco y empezó a correr por todos lados. He laid hands on the blind man, said, in the name of Jesus be healed. Lo mismo hizo en el nombre ciego, en el nombre de Jesús sé And his sano. eyes opened and he Se began to abrieron scream, sus I ojos can see. y empezó a gritar, puedo ver, puedo ver. Over the deaf man, in the name of Jesus be healed. Lo mismo con el sordo, en el nombre de Jesús sé sano. And he grabbed his ears. Él se tocó los oídos And he began to scream, I can hear. y comenzó a gritar, I puedo can hear. oír, puedo oír.
And tens of thousands fell on their face. Y miles de personas cayeron con su rostro a tierra. And they said, Jesus is Lord. Y dijeron, Jesús Jesus es is Dios. Lord. Jesús es Señor. We need to be filled with the power of God Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. and marked by the presence of God. Y estar marcados por la presencia de Dios. That's what makes us different. Eso es lo que nos hace diferentes. And then to live a dynamic life, it's not just enough to be filled with the Spirit, we must be led by the Spirit. Y no solo basta para vivir una vida dinámica en Dios, ser llenos del Espíritu Santo, sino que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. I want you to read Romans chapter 8. Quisiera que verse vayamos 14 through 18. a Romanos 8, del 14 al 18. Romanos 8, del 14 al 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. So he said, as many as are led by the Spirit, Entonces nos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, they are the sons of God. estos son hijos de Dios. Paul, I love this. Paul A mí me gusta mucho is esto. praying and seeking God. Pablo And he wants to está go. orando Yeah, Paul. y buscando a Dios. And he wants to go to Macedonia. He wants to go to Asia, Y él- and he wants to preach. Él quiere ir a Macedonia, quiere ir a Asia y quiere predicar. That's a good thing, isn't it? Es una cosa buena, ¿cierto? Que quiere hacer eso. But the Holy Spirit, he said, withstood him. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Said no, Le dijo no. and a man appeared to him in a vision. Y en una visión un hombre se apareció Says, come y and le preach. dijo, ven a mi pueblo y And predica. Paul immediately Y Pablo inmediatamente went there to preach. fue a ese lugar de donde era ese hombre de quien He was recibió la visión. led by the Spirit of God. Fue guiado por el Espíritu de Dios. Led by the Spirit of God. Guiado por el Espíritu de Dios. Philip's preaching. Felipe estaba Felipe. predicando He's in a great revival. y está en medio de un gran avivamiento. He preached and the whole city of Samaria got saved. Y oró en una ciudad y todo el pueblo de Samaria fue salvo. Wouldn't it be something if someone preached and all of Oaxaca got saved? ¿Se imagina que usted se parara a predicar y todo Oaxaca se convirtiera? If God did it then, God will do it now. Si Dios lo hizo entonces, lo puede hacer hoy mismo. So he's in this revival, Entonces Felipe está en este avivamiento and God tells him to go to the desert. y Dios le dice, ve al desierto. So he goes to the desert, Va hacia el desierto and he sees a man in a chariot coming through. y ve en su viaje al desierto a un hombre en un carruaje. And the una Spirit of carreta. the Lord says, go talk to that man. Y el Espíritu de Dios le dice, ve y habla a ese hombre. And the man is reading the book of Isaiah. Y el hombre está leyendo el libro de He said, Isaías. do you understand that? Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo He que said, lees? how can I understand unless someone Y él le teaches? dice, ¿cómo me puedo entender a menos que alguien me explique? Philip began to teach him. Entonces Felipe tomó la oportunidad para explicarle. And he looked and he saw water. Y vieron en el camino agua. He said, hey, there's water. Y le dijo, mira, ahí hay agua. What's stopping me from being baptized? ¿Qué impide que yo me bautice? So Philip gets him out of the chariot, Entonces Felipe lo saca del carruaje, goes down, lo baja al agua, baptizes him. lo bautiza. When he brings him up out of the water, Y cuando sale él del the agua, Spirit of God picks Philip up y cuando sucede eso, el Espíritu de Dios recoge a Felipe and takes him many, many kilometers y lo lleva muchos kilómetros to another town, a otro pueblo. and he preaches there. Y entonces él comienza a predicar ahí. Philip is in the middle of a great revival, Felipe está en medio de un gran avivamiento and the Spirit of the Lord sends him to the desert for one man, y el Espíritu de Dios lo envió al desierto solo por un hombre. being led by the Spirit of God. Él se dejó guiar por el Espíritu de Dios. We must be led by the Spirit of God. Nosotros debemos de dejarnos guiar por el Do Espíritu de what God Dios. tells us to do. Hacer lo que Dios nos diga que tenemos que hacer.
I heard a pastor, and I'm going to close. I heard a pastor, and he said Escuché una vez a un pastor que dijo he had his message all planned out. que ya tenía todo su predicación planeada. So he gets to church and he's praying. Y está en la iglesia, llega a la iglesia y comienza a orar. He said, God, is there anything else you want? Y entonces le pregunta al Señor, Señor, ¿hay algo más que tú quieras? And God says, when you get up, Y Dios le dice, sí, cuando te levantes, here's what I want you to do. esto es lo que quiero que hagas. I don't want you to preach. No quiero que prediques, I want you to start barking like a dog. quiero que empieces a ladrar como perro. And he said, Y I le dice, rebuke this. This is not God. Yo reprendo ese pensamiento, esto no es de Dios. And he said he felt the Spirit of God stronger. Pero después sintió al Espíritu de Dios más fuerte, Says, when you get up, que le dijo, cuando te start levantes, barking like a dog. comienza a ladrar como perro. He said, I can't do that. Y dijo, no, es que no puedo. And then the Lord spoke to him again. Pero el Señor le habló de nuevo Said, trust me, y le dijo, confía en mí, obey me, obedéceme, do what I'm telling you to do. haz lo que te estoy diciendo que hagas. So after that worship, when it's time for him to come up, he comes to the pulpit. Entonces termina la adoración y llega el momento en que tiene que He gets the pararse, microphone. toma el micrófono And he starts going, y comienza. and everybody's looking at him like, what Y is todo el going on? mundo lo está viendo con cara de qué le pasó al pastor. His wife said, she said, I thought, oh, he's lost it. He's local. La esposa piensa, no, ya, lo perdimos. But when he did that, Pero cuando hizo eso, a man got up un hombre se levantó and ran to the altar y corrió hacia el altar and fell in the altar. y cayó de rodillas al altar. Because there was a man, he was an atheist. Este hombre era un ateo, He was a businessman, very highly educated. era un hombre muy bien educado, un hombre de negocios. And he asked his wife, he said, your birthday's coming. Y en los días anteriores le había preguntado a su esposa, viene tu cumpleaños, ¿no? What would you like? ¿Qué quieres que te regale? She said, for you to go to church with me on Sunday. La esposa That's le my dijo, present. lo That's- único que quiero de regalo es que vayas el domingo conmigo a la iglesia. He says, well, it's foolishness. I don't believe in God, but I'll go. Pues tú sabes que yo no creo en Dios, pero pues voy So you'll leave me alone. para que ya me dejes de molestar. So when they went to church and sat down that morning, Entonces esa mañana cuando llegaron a la iglesia y se sentaron, he said, God, I don't even believe in you. I'll tell you that. él dijo, tú sabes que yo ni creo en ti, Dios. I don't believe you exist. Yo no creo que Dios exista. But if you do exist, Pero en caso de que tú existieras, when this preacher gets up, si este pastor se levanta have him start barking like a dog. y empieza a ladrar como perro, yo voy a creer en ti. And the man got saved Y el hombre because recibió a a Cristo preacher ese día porque heard God un predicador escuchó a Dios and barked like a dog. y ladró como perro. He was led by the Spirit of God. Él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Sometimes it may seem like foolishness to you. Now, Algunas veces parece una in the tontería. 8th chapter of Romans, En el capítulo 8 de Romanos, she read that you are a joint heir with Jesus Christ. You are a son. acabamos de leer que usted y su hijo God the Father loves you son coherederos. Dios el Padre le ama. just as Nosotros y Cristo somos coherederos. much as he loves Jesus. Dios el Padre le ama a usted tanto como ama a Jesús. You are adopted son. Usted es un hijo adoptado. You have the same standing with God the Father. Usted está en el mismo término como As Jesus Jesús does. ante Dios. Now Lo I tell mismo. Sandy all the time, Yo le digo a Sandy todo el tiempo, Sandy, you're my favorite, Sandy, tú eres mi favorita, pero yo soy el favorito and de she Dios. says, no, that Y she él me is. dice, no, discúlpame. But I let her think that. Pero está But she bien, knows really I am. yo la dejo creer que ella es la favorita, pero yo sé que yo soy el favorito. But God loves you Pero Dios le ama a usted the same as he loves la his son. misma, de la misma manera que ama a su hijo Because Jesucristo, you are his family, porque usted es parte de su familia. his adopted child Usted es su hijo through adoptado Jesus Christ. por medio de And Jesús. since you're in Christ, Y como usted está en Cristo, every time the Father sees you, cada vez que el Padre le ve, he sees Jesus. Él ve a Jesús en usted. And since you're in Christ, Y como usted está en Cristo, when the Father looks at Jesus at his right hand, cuando el Padre ve a Jesús
a su diestra, he not only sees Jesus, no solamente ve a but he Jesús, sees you. pero le ve a usted, He sees his family. ve a su familia. Amen. Amén. You can live a dynamic Christian life. Usted puede vivir una vida cristiana dinámica. Follow these keys. Siga estas claves, And be estos a world puntos, changer. y sea una persona que transforme este mundo. Sandy and I, we develop teams, take them all over the world. Take them Sandy y places yo to minister, tenemos equipos que llevamos a todas partes del mundo and we teach them these principles. y les enseñamos estos principios. Little people quiet as a mouse Personas muy pequeñas que son muy calladas y that have tímidas. never prayed for anybody. Personas que nunca han orado por nadie porque no se Become animan. bold as a lion. Se convierten en unas personas They tan cast- valientes they como un cast out león. demons. Se ponen hasta a echar fuera They lay demonios, hands on the sick and see them healed. ponen manos sobre los enfermos y Dios les sana. One girl that never prayed for anybody. Una muchacha que nunca había orado por nadie. She come like this out of the service of their hand. Ella venía así con sus manos así al She said, servicio I laid my hand y me dijo, yo puse mis manos and something came through me. y algo pasó a través de mí And people were healed y las personas sanaban when I laid my hand. cuando yo ponía mis manos. You can live a dynamic life. Usted puede vivir una vida dinámica, Be a person of prayer, sea una persona de oración, of worship. sea una persona de Be adoración, filled over and over with the Spirit of sea God. lleno una y otra vez con el Espíritu de Be a Dios, person of faith. sea una persona de fe. Amen. Amén. Worship team here. El equipo de alabanza. I'd like to everyone to stand on their feet. Me gustaría que todos se pusieran de pie, por favor. And if you would like to be a dynamic person of God, Y si a usted le gustaría ser una persona que viva una vida dinámica en Dios, then I want you to raise your hands quisiera que levantara sus manos and say, God, y diga, Dios, I don't want to be ordinary. yo no quiero ser común y corriente. I don't want to live a common, ordinary life. Yo no quiero vivir una vida común y corriente. I want to live an extraordinary life. Yo quiero vivir una vida extraordinaria. Jesus, Jesús, I want to walk as the disciples walked. yo quiero caminar como tus discípulos caminaron. I want to be led by your Spirit, Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, filled by your power lleno de tu poder, to do your will in the earth, Lord. para hacer tu voluntad en esta tierra. God, change me. Dios, cámbiame. Change me, Lord. Cámbiame, Señor. Take out those things that should not be there. Quita de mí las cosas que no deben de estar en mí. Anything, Lord, Cualquier cosa, Señor, that's hindering my life, que está dañando mi vida, take it out. llévalo. I repent, Lord, Quítalo. Me arrepiento for complacency. por estar muy acomodado. I repent, Lord, Me arrepiento for living an ordinary life. de vivir una vida cómoda. Jesus, you have so much more for me. Señor Jesús, tú tienes mucho más para mí. And Lord, I want to please you. Señor, quiero agradarte And I want to be all you've called me to be. y quiero ser todo lo que tú me has llamado a ser. Fill me, Lord. Lléname, Señor. Fill me, Lord. Lléname, Señor. Fill me, Lord. Lléname, Señor. Ven Espíritu Santo con fuego. Ven Espíritu Santo con fuego. Ven Espíritu Santo con fuego. Send your fire, Lord. Envía tu fuego, Señor. Send your fire, Lord. Envía tu fuego, Señor. Send your fire, Lord. Envía tu fuego, Señor. Fill us, Lord, Llénanos, Señor, till we're changed, Lord. hasta que hayamos Till cambiado, we're consumed, Lord. hasta que hayamos sido The consumidos, people no longer see us, para que la gente no nos vea más a but they nosotros, see you, Lord. pero pueda verte a ti. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. There's a change in my life. Hay un cambio en mi vida. I will never be the same Yo no voy a ser el mismo. from this day forward. Desde este día en Now let's adelante, worship God. adoremos al Señor. Worship Him for His worthiness. Adórele al Señor porque Él es Worship digno. Him with a new fire this morning. Alábele con un nuevo fuego en esta mañana.